Saludo a todos los presentes, os doy la bienvenida al aula de literatura Miguel Hernández de nuestro instituto. Llevamos ya 11 años seguidos, sin interrupción, de aula de literatura. Vienen creadores de todos los géneros y es la primera vez que contamos con un historietista, Fermín Solís. La idea nuestra con el aula es seguir en el Instituto Enrique Díez Canedo, él que era un institucionista, seguidor de la institución libre de enseñanza, esa idea de que la cultura debe llegar a todo el mundo y no solo a unos pocos privilegiados que pueden pagársela. Tenemos la idea de que la cultura, el saber, el arte llegue a todos y que llegue a todos además allí donde están. Estos personajes, como el propio Enrique Díez Canedo y tantos que trabajaron en la República por la difusión de la cultura, en la Segunda República Española, empezando por él, pero también los que estuvieron en las misiones pedagógicas, como María Zamorano, Luis Cernuda, los que durante la propia guerra hicieron las guerrillas del teatro, como el propio Enrique Díez Canedo, María Teresa León, que es como se llama este teatro en el que estamos, pretendían llevar Lorca con la experiencia del Teatro Universitario de la Barraca a todos los pueblos, llevar el teatro clásico, las reproducciones de los cuadros del Museo del Prado, la cultura para todos, pero allí donde estamos, sin necesidad de ir a las grandes ciudades a alcanzar ese disfrute estético. Y en esa idea lo que hacemos es traer creadores al instituto. Espero que sepáis valorar que estas conferencias, estas charlas, el aula de literatura Miguel Hernández, otra persona humilde, también comprometido con la República y con aquellas ideas, llegue hasta vosotros aquí, sin desplazaros, nada más que bajar unos escalones para venir a este espacio maravilloso que no todos los institutos tienen, como decía Fermín y como dicen todos los que vienen a vernos. No voy a hablar mucho, solo quiero que lo disfrutéis, así que daré la palabra a los compañeros de Literatura Universal que han hecho esta presentación. En nombre de todos, Cristina y Sergio van a proyectar esas viñetas y a enseñaros un poquito de quién es Fermín Solís. Una semblanza no es exhaustiva, pero algunos rasgos sí y un poquito comentario. Vosotros. Biografía. Fermín Solís nació el 16 de mayo de 1972 en Madroñera. Pronto se trasladó a Cáceres, donde vive actualmente. Es conocido por ser dibujante de cómic e ilustrador de libros de texto. Sus primeras publicaciones se realizaban como colaboraciones. En el año 2000, una editorial independiente publicó su primer trabajo. Ha colaborado con la mayoría de las revistas actuales de cómic. También es autor de una novela, narración puramente literaria. Es famoso por el éxito de la versión cinematográfica de Buñuel en El laberinto de las tortugas, basada en un cómic suyo. Su otra gran pasión es la música. Ha tocado en muchos grupos. Premios. ACESI, certamen de cómic e ilustración en Cube 2002. Autor Revelación, Expo Cómic 2004. Autor Revelación, Salón del Cómic de Barcelona 2004. Finalista Premio Nacional de Cómic 2010 por Buñuel en El laberinto de las tortugas. Premio Popeye, la mejor novela gráfica por Buñuel en El laberinto de las tortugas. Su bibliografía. Dando tumbos, Otra vida. No te quiero pero te amo un poco, Los días más largos. Un pie tras otro, De ballenas y pulgas. La belleza de la jirafa y otras historias, Dan laxante de Detective Cotidiano. Las pelusas de un libro, El hombre del perrito. Mi organismo en obras, El año que vivo en el mar. Buñuel en El laberinto de las tortugas, La tribu chatarra. Medea a la deriva. Y algún día dejaremos de hacer sombra. A continuación hablaremos sobre este panel de Buñuel en El laberinto de las tortugas. El protagonista deja atrás un bosque que, además del paisaje de la urbe, puede representar la vida pasada, las páginas anteriores del cómic. Buñuel camina ensimismado en sus pensamientos. Su soledad radical queda resaltada por la avenida central en blanco alrededor del personaje. Las tres imágenes muestran al personaje que avanza y desciende hacia el fondo, como en tres escalones sucesivos. Finalmente, en el tercero, se para ante una pequeña casa urbana. En la página siguiente, la viñeta ocupa toda la hoja. La casa es una tortuga gigante, el símbolo del producto de la imaginación de Buñuel.
o tal vez imagen de un sueño. Puede ser una visión surrealista, mejor, una revelación que explica el título de la obra. Las urbes son un laberinto tortuga. La tortuga enorme no es una amenaza. En la página siguiente, el animal habla con Buñuel. Conversa con él sobre qué conseguirá de la película que ha rodado. Hemos entrado en una fábrica. La tortuga, que habla desde la casa, que es la casa, se transforma en un personaje tan grande como su identidad. La identificación de la casa con la tortuga recuerda la expresión "la tortuga lleva a su casa a cuesta". La tortuga simboliza la lentitud. Sugiere que las personas que viven en aquella casita avanzarán despacio en sus hogares y en su tierra, hacia una vida más digna, sin la marca de sello. La imagen en blanco y negro del cómic tiene una eficacia narrativa muy sugerente. Creemos que desarrolla una imaginación al lector de modo diferente a como lo hace una animación cinematográfica. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por venir a todos y a todas. En los últimos años he ido a un montón de institutos a dar charlas sobre mi obra, me llaman de un montón de sitios, pero no es por hacer la pelota ni nada, pero es que me siento aquí súper querido. En cuanto he llegado me han regalado libros, me han enseñado todo, o sea que estoy súper feliz de estar aquí. Muchísimas gracias a Enrique Díaz Canedo, a Sergio Cristina por la presentación y bueno, a todos los profesores y demás que me acogí de esta manera. Me siento como si fuese un súper importante. Bueno, soy un humilde dibujante de cómics. Voy a hablar de eso, de cómo un extremeño se convierte en un dibujante de cómics y escritor, porque hablábamos antes que muchas veces se olvida que para hacer un cómic hay que escribir un guión y es tan importante casi como dibujarlo. Voy a hablar de eso, de cómo me convertí en dibujante casi sin darme cuenta y he empezado a vivir de esto, pues, no sé, muchas veces. Esto lo he contado un montón de veces, no lo había escuchado si lo había visto en algún vídeo en YouTube o por ahí, pero es cierto. Cuando era pequeño me preguntaba qué quería ser de mayor, siempre decía que quería ser gasolinero, porque cuando era pequeño, ahora ya no, porque nosotros somos jóvenes, pero cuando yo era pequeño ibas a echar gasolina y un señor con una riñonera llena de dinero, pues te ponía la gasolina, ¿no? Y entonces el hombre, mi padre pagaba y el hombre se cogía el dinero y se lo guardaba en la riñonera y eso estaba lleno de billetes. Y yo pensaba que ese hombre era como muy rico, ¿no? Por tener tanto dinero. Y decía, pues yo quiero ser gasolinero. Y al final me convertí en dibujante de cómics, que no te hace rico para nada, pero sin embargo sí que tienes otro tipo de riqueza, que es la de, por ejemplo, no poner el despertador ningún día por la mañana, te levantas cuando quieres, dibujas, te da igual que sea domingo por la noche, porque el día siguiente es un lunes y vas a dibujar. O sea, eso creo que vale más que todo el dinero del mundo, a mí por lo menos me lo vale, ¿no? Y bueno, voy a contar un poco cómo llegué a convertirme en eso. Antes de nada me gustaría aclarar algo, ¿no? que creo que aún mucha gente no lo sabe. No lo sabe, no tiene por qué saberlo, pero hay un poco de lío respecto a esto, ¿no? Incluso la gente cuando me dice, ¿tú a qué te dedicas entonces? ¿Haces cómics? ¿Haces ilustración? ¿Qué haces? Y bueno, hago un poco de todo. Yo creo que mi trayectoria se divide en las dos vertientes esas, ¿no? Como tenéis en la pantalla, cómics e ilustración. Para mí son muy diferentes, ¿eh? Aunque se apoyan en el dibujo, las dos facetas se apoyan en el dibujo, son muy distintas y yo he trabajado en las dos de forma paralela, ¿no? Digamos que allá por el año 2000 publiqué mi primer cómic de forma profesional, porque primero me pagaron por hacerlo y me invitaron al Salón del Cómic de Barcelona y a partir de ahí cuento yo como que empieza mi carrera en el mundo empiezo a trabajar, ¿no? Llevo ya 22 años trabajando y viviendo solamente de dibujar y de escribir. Pero he hecho las dos cosas de forma paralela, cómic e ilustración. ¿Qué diferencia el cómic de la ilustración? Pues desde mi punto de vista, el cómic es una narración que se hace a base de viñetas que van en secuencia una detrás de otra con un texto de apoyo, un texto que puede ser en forma de un cartucho donde va el texto o en forma de globo o de bocadillo donde van los diálogos. Y eso es una narración que se va desarrollando a lo largo de un número indeterminado de páginas. Puede ser una historia de 2 páginas, como las antiguas de, por ejemplo, los cómics de Mortadelo y Filemón, de Zipizape, si habéis leído alguna a través de vuestros padres, eran historias pequeñitas de 1 página o de 2. Pero luego puede haber novelas gráficas como Maus, Persepolis, como el manga, por ejemplo,
gusta ir a la librería, que es Uzumaki, que es un manga que yo recomiendo a todo el mundo, me parece alucinante, que son 600 páginas. Entonces, es una narración que se repite, que se desarrolla a través de viñetas y diálogos. La ilustración, sin embargo, es diferente, porque la ilustración es un dibujo que sirve para apoyar un texto, en algunos casos ni siquiera eso, porque puede ser la ilustración para un cartel, para una portada de un disco, para un artículo de un periódico, para un libro infantil. Es diferente, ¿no? La ilustración para mí es muy diferente al cómic, es un lenguaje completamente distinto, aunque estamos utilizando el dibujo para nuestros casos, ¿no? Pero yo quería aclarar eso porque me he movido en los dos ámbitos, de forma paralela he estado trabajando a salto entre hacia un cómic, hacia una ilustración y tal. De hecho, empecé haciendo ilustración, porque la ilustración es realmente de lo que un dibujante hoy día puede vivir más desahogadamente que haciendo cómics. Haciendo cómics todavía es muy difícil mantenerse porque se pagan poco, se pagan mal y ahí se tarda mucho en hacer un cómic. Yo, por ejemplo, yo en la vida de las tortugas tardé en hacerlo 2 años y se paga poquito para vivir 2 años de hacer cómic, por lo tanto tengo que intercalar mi trabajo con la ilustración. Entonces quería aclarar eso un poco porque mucha gente me pregunta, ¿se puede vivir del cómic? Se puede vivir del dibujo y de la ilustración y de todo un poco el mundo artístico. ¿Y cómo empecé yo? ¿Cómo empecé a meterme en el mundo del cómic? Bueno, pues yo siempre dibujé, desde muy pequeñito. Desde muy pequeño dibujaba en el colegio, dibujaba en casa, dibujaba en cualquier rincón, dibujaba cuando salía con mis amigos, iba con una libreta, o con tizas en las paredes, antes de que el graffiti se pusiese de moda, también he hecho algún graffiti, de forma ilegal, pero hace ya tanto tiempo que ha prescrito el delito, no puedo decir, porque se estoy grabando. Y luego me puse a hacer cortometrajes, porque yo quería contar historias. Yo era una persona que tenía la necesidad de contar historias. A lo mejor era porque era un poco tímido, y me compré una guitarra también como para esconderme detrás de la guitarra, y necesitaba contar cosas pues, a través de algún lenguaje, ¿no? Y empecé haciendo cortometrajes. Encontré un grupo de música, pues yo, bueno, no quiero aburriros tampoco con la historia de mi vida, pero un poco pero bueno, hay pinceladas, por ejemplo, fui a hacer la prueba de Bellas Artes, acceso a la prueba de Bellas Artes y suspendí. Y como suspendí, no entré en Bellas Artes, porque no hice el nivel de calidad que me pedían, pues para no perder un poco el tiempo hice una carrera que fue magisterio, pero yo en magisterio estaba todo el día dibujando, estaba con el grupo tocando y empecé a hacer cortometrajes. Pero ¿qué pasa? Que para hacer un cortometraje yo necesitaba escribir un guión que se adaptase al dinero que teníamos, que normalmente era 0 euros. Entonces, tenía que hacer un guión donde salga, nos venimos arriba, vamos a hacer una historia, un cortometraje de ciencia ficción, una nave va a aterrizar en el planeta, y yo, ¿dónde vas? Si esto no tenemos nada, y no había ordenador todavía para hacer efectos FX digitales. Así que dejé hacer un guión donde fuese cosas muy sencillas, de tu edad, porque ninguna persona mayor puede actuar contigo. Y al final yo dije, pero qué complicación hacer todo esto, si yo he dibujado siempre, ¿por qué no hago historia? ¿Por qué no escribo una historia y hago el dibujo? De esa forma puedo meter 20.000 caballos, una nave espacial, 50 barcos y lo que yo quiera, porque el límite lo pone tu imaginación y lo que sepas hacer con el lápiz, ¿no? Y empecé a hacer historias de cómics, empecé a hacer pequeñas historias de 1 página, de 2, y las enviaba a fanzines. Que fanzines, bueno, ahí tenéis una imagen con algunos fanzines donde publiqué. Se llaman así porque eran como revistas que se hacían en casa por aficionados, se hacían con fotocopias, se grapaban y se distribuían por correo. Es lo que hoy puede ser Instagram o TikTok, ¿no? Porque estás en contacto con gente que compartes tus mismas aficiones y tal, y los compartes con tus amigos, ¿no? De esa forma, no tenemos internet, y móviles mucho menos, de la ciencia ficción aún, y nosotros hacíamos revistas de fanzines y compartíamos con otra gente. A mí me sirvió de campo de entrenamiento, porque yo ahí hacía una página, la mandaba al fanzine, me enviaban por correo el fanzine publicado y veía la letra me ha quedado muy pequeña, o esta viñeta parece que me responde así, por el siguiente número mejoraba. Y para mí fue como una escuela para aprender a hacer cómic. Hoy día que para publicar un cómic hace falta que sean de 100, 150 páginas, supongo que para los que empiezan será más difícil, pero esto fue como un entrenamiento, ¿no? Y cuando tuve suficientes páginas publicadas en fanzines, las envié a una editorial. Las envié por correo, en esa época era por correo, por sobres, fotocopias y una editorial. Y esa editorial, que se llama Subterfuge, me publicó mi primer cómic, que fue Dando Tumbos, que es ese que está ahí, esa imagen. Eso, una recopilación de mis historias cortas. En esos tiempos ya iba marcando lo que quería contar. Y si habéis leído algo de mi obra, que tenéis por aquí cosas, a mí me gusta contar historias de gente normal y corriente, excepto Buñuel, que puede ser algo excepcional, pero luego llegaremos a ello. Me gusta contar
historias de gente normal, gente como vosotros o como yo. Por eso tengo personajes como Martín Mostaza o personajes que aparentemente no son nada importantes, no son superhéroes, no son héroes ni siquiera. Pero me gusta ese tipo de literatura, de cine, y me gusta hacer ese tipo de cómic. Entonces, siguiendo esa estela, volví a hacer más cómics, ¿no? Ya empecé, una vez que me publican el primer cómic, rompes esa barrera de lo difícil que es que te publiquen, más trabajando en Extremadura, que toda la industria está en Madrid, Barcelona. Pues cuando empiezan a publicar y me invitan al Salón del Cómic de Barcelona, entro en contacto con otros dibujantes, empiezo a dibujar más cómics. En esa época yo estaba empezando a trabajar en la ilustración. Hacía libros para SM, Anaya, libros de texto. Que eso, en cierto modo, te permite vivir ya, empezar a cobrar por tu trabajo y poder dedicarte a hacer otro tipo de cómics que son más personales. Entonces empiezo a hacer otras historias, también sin salirme del género de lo cotidiano, las historias cotidianas o costumbristas. Ya hago cómics como Otra Vida, No te quiero pero tampoco un poco, que fue un cómic que apenas tiene 16 páginas, muy pequeñito, pero ese año ganó varios premios de crítica y fue seleccionado entre los mejores cómics del año, varias revistas especializadas a nivel nacional. Y eso me daba como un empuje para seguir haciendo más cómics, ¿no? Contar historias cotidianas, porque no te quiero pero tampoco un poco, que es una contradicción. No te quiero pero tampoco un poco. Es la historia de una chica, Isa, que tiene 30 y pocos años, ya aún vive con los padres, pero quiere buscarse un trabajo, pero no es capaz, y el padre le está diciendo, sácate unas oposiciones, hazlo con tu vida. Y la chica tiene un grupo de amigos, y los amigos están un poco todos igual, ¿no? Esa crisis que pasó entre un poco el cambio de siglo, de los 90 y los 2000. A lo mejor suena como de hace un montón de años, pero hace relativamente muy poquito que pasó eso. Y entonces, bueno, una historia muy cotidiana, que es una chica normal y corriente. Luego Te Bañanes y Pulgas, de igual, historias cotidianas, o Dar la Sangre, el estilo cotidiano, que con eso hice un homenaje a los cómics con los que yo crecí, que son los de la editorial Bruguera, los de, bueno, lo que he dicho antes, Mortadelo y Filemón, Zipizape, Carpanta. No sé si os suena alguno de estos personajes, pero hoy día son muy reivindicados y son dibujantes que en su momento fueron un poco pasaron desapercibidos, pero hoy día creo que influyeron a toda la generación y estamos muy en deuda con ellos, ¿no? Entonces yo quise hacer ese cómic, Dar la Sangre, detective cotidiano, porque quería hacer un homenaje a ese tipo de cómic. Pues después de estar trabajando ya varios años en ilustración y en cómic, y sin ser todavía demasiado conocido ni haber todavía dado ese salto, ¿no?, fuera de Extremadura, incluso mis padres, ¿no?, vosotros que esto conecta con vosotros mucho, porque mis padres también decían, este chaval que está todo el día dibujando, de aquí que vamos a sacar, ¿no? Estudia, ni trabaja y todo el día dibujando. Bueno, pues hay un momento en mi carrera que todo da un giro, que todo ya hay un punto de inflexión y algo cambia, que es cuando publico este libro, Los días más largos. Este libro no se encuentra hoy día, no se puede comprar porque está descatalogado, pero estoy viendo cómo hacer una reedición de todo este material de Martín Mostaza porque se está demandando, ¿no? Y este libro salió hace mucho tiempo y la gente lo sigue pidiendo y haré un recopilatorio con todo ello, porque ahora mismo en Instagram estoy publicando historias de Martín Mostaza y la gente le encanta, ¿no? Me piden más y más y más y yo, cuando tenga tiempo, además, pero ahora no tengo tiempo. Y Los días más largos es una historia la más sencilla que puede ser, lo más sencillo posible. Yo estaba trabajando ya mucho en ilustración, estaba trabajando con mucha presión en la ilustración porque a lo mejor tenía que hacer para SM o para Naya libros de texto y eran 200 ilustraciones a la semana, así pequeñitas. Seguramente a lo mejor había estudiado alguno de pequeños con esos libros porque he hecho de música, matemática, francés, latín, inglés, lengua, he hecho de todo tipo. Y yo necesitaba evadirme de ese trabajo y hacer algo más personal. Hice Los días más largos, que es la historia de un niño de 8 años en un pueblo de Extremadura, a medio camino entre el pueblo y la ciudad, y cuenta su día a día, sus recuerdos y tal, ¿no? Con pequeños capítulos en casa de mi abuela, cazar lagartijas, no sé qué. Y es un cómic que hice porque me apetecía hacer un ejercicio de memoria, ¿no? De contar cómo era mi infancia. Y lo que pasa es que le cambié el nombre, no quise llamarlo como yo, porque era demasiado auténtico, y le busqué un alter ego, le busqué un nombre que se pareciese un poco al mío. Entonces busqué Martín, que se parece a Fermín, y Mostaza, porque a mí de pequeño, como me llamó Solís, de apellido, me decían, tomate frito Solís, somos rojo como el tomate tal. Entonces dije, pues Mostaza, pues así dije, Mostaza, me gusta el ketchup, y con tonterías de ese tipo. Entonces le llamé Martín Mostaza, y saqué este cómic, bueno, voy a hacer algo que no va a entender a lo mejor nadie, pero a mí me gustaría hacerlo, porque quiero hablar de eso, y contar mis sentimientos, y hablar de mi abuela, y hablar de las calles del pueblo. Pues en esa época ya
tuvimos internet en casa. Vosotros habéis nacido con internet, pero en esa época no había internet. Hace 20 años no había internet en casa, ni en móvil, ni nada. Entonces, en esta época ya teníamos nuestro primer internet, que sonaba el router ahí como si fuese una locomotora natural y todo, y la conexión era larguísima, que se cargaba así poco a poco y tal. Pues yo cogí las páginas de los días más largos y se las envié a editoriales de todo el mundo, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y de Canadá. Pues me escriben de Canadá y lo quieren publicar allí, que les encanta la historia, que la infancia es muy común aquí como en España y que lo quieren publicar. Entonces para mí fue el primer cómic que publico en el extranjero, y nada más y nada menos que en Canadá. Y yo ahí hablo de los payasos de la tele, de la Pantera Rosa, el pastelito Pantera Rosa, de mi abuela, del pueblo, de la señora Kika que trabajaba en la TG. Y en Canadá se salió como el Jules de Blue, que está en la portada abajo, y se vendió muy bien. He seguido trabajando con esa editorial, he seguido publicando cosas con esa editorial después. Entonces eso es el primer punto importante de este cómic. El segundo es que este cómic fue nominado en el Salón del Cómic de Barcelona. Digamos que en el mundo hay 3 o 4 salones del cómic importantes. El de Barcelona es uno de ellos. Luego está el de San Diego, la Comic Con, Angoulême en Francia, pero Barcelona es uno de los tochos, de los importantes. Y ese año lo nominan a este libro como a mí como autor revelación por haber hecho este libro. Y gano el premio autor revelación, que es ese trofeo que está ahí. Y eso ya sí fue importante, porque eso me abrió puertas a trabajar en muchos sitios. Cuando me dieron el premio autor revelación, entre otras cosas, me montaron una exposición en Barcelona, en la Fira de Montjuïc, sitio importante, invitan a mis padres también a ver la exposición y todo, y claro, mis padres ya como que respiran y dicen, bueno, parece que lo que estaba haciendo el muchacho no estaba tan mal. Parece que si más o menos uno del país le da la tarjeta o una ilustración, no sé qué. Entonces por eso digo que es importante este cómic para mí, porque fue un poco el que me relanzó ya y me permitió dedicarme de lleno al mundo de la escritura y del dibujo. Y también esa tranquilidad que poder vivir de algo que me gusta, ¿no? Bueno, después de hacer los días más largos seguí haciendo cómics. Yo siempre intento hacer un cómic o 2 al año, es algo que lo dejo, aunque trabaje en muchas otras cosas. Ahora estoy trabajando en guiones para la serie de la pandilla, la tribu chatarra, la pandilla VHS, que estamos haciendo con la gente de Unión de la Venta de las Fortunas para Clan TV. Y aunque esté trabajando en cosas así, siempre me gusta volver al cómic. Intento hacer un cómic 2 al año si puedo, porque es una cosa que me apasiona, ¿no? Entonces seguí haciendo cómics de carácter social, El hombre del perrito, un día tras otro, la continuación de Los días más largos, El año que vimos nevar, que también fue muy bien acogido, pero hoy está descatalogado, a ver si recopilo todo eso. Las pelusas de mi ombligo, que habéis nombrado antes, que es una revista que hacía con historias, esas sí, autobiográficas, con cosas que me pasaban día a día, algunas bastante absurdas, por eso se llaman Las pelusas de mi ombligo, un poco asqueroso, pero tenía bastante sentido. Y Lunas de papel, que es un experimento que hice en el género negro, policíaco, detective, pero que funcionó fatal. A mí me gusta, pero un cómic que nunca se vendió bien y fue un poco fracaso. También hay que contar los fracasos, como siempre en todos los éxitos. Qué silencio. Ayer estuve en un aula y no se podía ni hablar. Me gustó. Me asusta y todo, hace poco. Bueno, soy muy lento, la receta. Es que ayer fue imposible, tengo la voz así porque ayer tuve que dar una charla en un instituto donde me dijeron que es que no era imposible. O sea, que muchas gracias por eso. Bueno, antes de hablar de Buñuel en el laberinto de las tortugas, que es el cómic más importante de todos los que he hecho, antes de hacer ese cómic hice este otro, Mi organismo en obras, que también le guardo un especial cariño, porque para mí retomo el personaje de Martín Mostaza. Hacía como 5 o 6 años que no dibujaba a Martín Mostaza y hice un cómic nuevo de Martín Mostaza. Es un Martín Mostaza adolescente, por eso se llama Mi organismo en obras, ¿no? Porque digamos que es cuando tu cuerpo cambia y está todo como patas arriba. Y este cómic es especial también por varios motivos. Algunos menos emotivos, que es porque es el último que hice a lápiz y tinta sobre papel. Luego empecé a trabajar todo en digital. Actualmente trabajo en digital, como la mayoría de dibujantes. Pero lo más especial de este cómic para mí es que cuando empezaba a mandar mis primeras páginas por fotocopias en sobres a las editoriales, yo siempre se lo enviaba la primera de todas a la editorial La Cúpula. La editorial La Cúpula es una editorial de cómics de España, una de las más importantes, de las más ancianas, porque tiene un montón de tiempo. De hecho, publicaba en la revista El Víbora, una revista clásica,
Y en la cúpula publicaban todos los autores que me gustan, tanto nacionales como internacionales. Ahí estaban trabajando Max, Gallardo, estaban trabajando Robert Crumb, Peter Max, estaban dibujando todo. Y querían estar en la cúpula, estaban los más grandes y siguen estando los más grandes. De hecho, la cúpula ahora mismo está sacando cómics muy interesantes, dibujados por chicas sobre todo, con una línea muy moderna y os aconsejo que busquéis y leáis cosas suyas porque conecta mucho con la gente joven, además. Bueno, pues siempre mandaba mi obra a la cúpula y la cúpula me enviaba cartas. Es la única editorial que me ha enviado cartas de rechazo. Cartas de rechazo como algo muy, no sé, muy nostálgico, así de los escritores estos americanos, ¿no? Que contaban sus novelas y les enviaban cartas de rechazo y luego resulta que se lo publica una editorial de independiente y ganan el premio Pulitzer, ¿no? Pues entonces a mí me mandaban cartas de rechazo y son esas que están ahí. Hay unas imágenes de las cartas de rechazo que aún conservo diciendo que mi dibujo no era bueno, que las historias que contaba eran muy ñoñas, que no sé cuánto, que tenía que madurar, que total. Tengo como 10 cartas de rechazo de la cúpula. Pues cuando ya saqué Buñuel en el evento de las tortugas, que pasó un tiempo, me llamaron de la editorial de la cúpula para que hiciese una novela propia. Y yo me vine arriba y dije, por fin lo he conseguido. Ya fue como cerrar un círculo en el cómic. Y por eso yo creo que ahí cerré un poco el cómic. Ese fue el último cómic que hice y luego estuve 10 años sin hacer cómic. Estuve haciendo sobre todo libro infantil, como esos que tenéis por aquí, y no volví a hacer otro cómic hasta que eso me idea a la deriva del año pasado, ¿no? Porque para mí fue cerrar todo un ciclo, ¿no? Que la cúpula me llame para publicar un cómic, pues me encanta. Y además voy a coger a Martín Mostaza, adolescente, y voy a contar una historia sobre mi adolescencia, cómo la recuerdo yo. Y es un cómic que gusta mucho a los adolescentes también, porque es una adolescencia de hace 30 años todavía hay cosas que son muy comunes, ¿no? Y además la última historia para mí es muy emotiva y es muy importante porque es cuando muere mi abuela del pueblo, con la que siempre veraneaba, y fuimos a casa y subimos al desván y me encontré un montón de juguetes míos, cómics de pequeños y todo lo quemamos, pues estaban bastante mal estado. Era como quemar tu adolescencia, ¿no? Y pasar a las maduras. Eso yo no lo he conseguido todavía, no he pasado a las maduras, pero sí que fue un poco así. Y es muy emotivo para mí este cómic. Por eso siempre que me dicen, ¿cuál es tu cómic favorito? Y es muy difícil para un autor elegir una sola obra, es este de este nuevo. El que no es mi cómic favorito es este de aquí, Buñuel en el laberinto de las tortugas. No lo es por muchos motivos, pero sin embargo es el que más agradecido estoy por todo lo que me ha regalado, ¿no? No solo tener un Goya en casa, sino pues lo que me ha permitido conocer. Me ha permitido conocer a gente muy importante, como a Ramón Gacín. No conocía a Ramón Gacín en persona, pero conocía a sus nietos, a sus descendientes, que me agradecieron que me hubiese acordado de su abuelo. Yo les pedí perdón por haberle hecho con la nariz tan larga. Y ellos decían que les daba igual mientras hablase de su abuelo, que fue el gran olvidado, ¿no? Me ha permitido viajar por festivales de cine, por conocer a un montón de gente y todo. Pero no es mi favorito por varios motivos. Uno de ellos es porque creo que está mal dibujado, porque yo no dibujo realistas. Me cuesta mucho dibujar personas realistas, ¿no? Y este cómic necesitaba que fuesen personajes realistas, porque era una historia muy trágica y muy triste y no voy a hacer mi estilo como el que hago habitualmente. A mí me gusta mucho el estilo cartoon, se llama, porque a mí me flipan, por ejemplo, las supernenas, las antiguas, no las de ahora, las de antes, el laboratorio de Dexter, Bugs Bunny, Bob Esponja y todo ese rollo, ¿no? Si hacer Buñuel en la venta de tortugas con cara de Bob Esponja, pues imagínate, eso ha sido un poco surrealista. O a Buñuel no me gustaría gustado, pero tenía que hacerlo mucho más serio, ¿no? Entonces por eso digo que no es mi cómic favorito. Es más, yo cuando hice este cómic lo hice porque estuve en un salón del cómic en Coruña, la jornada del Atlántico, conocí a una chica, Jessica Ivor, que había hecho una novela gráfica que se llama La Perdida, que habla de su experiencia en México. Ella es americana, pero fue a México con una mochila y bueno, estuvo un par de años allí y pasó cosas buenas y cosas malas y tal, y me pareció muy interesante ese tipo de narración, que además estaba leyendo mucha gente que no leía cómics, gente que habitualmente no lo compraba un cómic, le estaba leyendo eso, y estaba leyendo lo de Persepolis, Maus, todo este tipo de cómics, ¿no? Y dije, pues voy a hacer un cómic que llegue al lector que no lo lleva habitualmente, un lector que le guste el cine, que le guste otro tipo de cosas, ¿no? Y buscando esa historia viajé a las Urdes, y en las Urdes me encontré con un busto de Luis Buñuel que estaba allí literalmente en mitad de la calle, porque es que no lo quería nadie, no lo quería ni el centro de documentación, ni la biblioteca, ni la casa de cultura, no lo quería nadie. Y encima sacaban en carnaval un muñeco de Luis Buñuel, un pelé, y lo quemaban. Y con Luis Buñuel, ¿qué pasa? Empecé a investigar y me cuentan lo de la película que hizo. Ellos estaban muy dolidos por esa película, porque manipuló todo y tal y cual. Y empecé un poco a escarbar y a tirar del hilo y vi que sí, que hay
una gran polémica con esa película. Y entonces empecé a viajar mucho por las Urdes y a escribir la historia de cómo pudo ser ese rodaje. Yo he dicho antes que tardé casi 2 años en hacer este cómic. 1 año entero en escribirlo, en investigar, en hablar, en entrevistarme con gente, leer libros de Luis Buñuel, leer libros de la Segunda República, leer libros del surrealismo, del París de los años 30. Todo lo que leí en el instituto. Yo era muy mal estudiante, yo soy bastante mal estudiante. Estaba todo el día viendo cine, leyendo libros, escuchando música y dibujando. Y, por ejemplo, historia no me interesaba nada. Y ahora, cuando me he ido a documentar sobre esto, empecé a estudiar todo esto y me apasionó. No voy a parar de documentarme, siempre encontraba algo que me pareciese interesante. Y fue, pues eso, acumular notas, acumular papeles, acumular ideas, y ya, cuando me puse a pasar a limpio, era otro año de dibujar. Entonces fue un trabajo de muy largo recorrido. Entonces, bueno, supongo que eso dio sus frutos porque el libro fue muy bien acogido por toda la crítica. Salió primero por la Editora Regional de Extremadura, luego lo publicó una editorial de cómic nacional que se llama Artiberri. Y cuando me llamaron para hacer la película, que querían hacer una adaptación, pues estuvimos trabajando en el guión, tal y cual, y se hizo una nueva versión que está por ahí, en color, porque iba trabajando con la paleta de colores de la película, iba aplicando esos colores al dibujo que yo ya tenía, ¿no? Entonces, bueno, un cómic que ha dado mucho recorrido a nivel de ventas, a nivel de todo, se sigue vendiendo muy bien, pero yo no lo considero que sea un cómic favorito. Un cómic más para mí, fue un experimento gráfico, y no tenía ni idea cuando lo hacía, evidentemente no tenía ni idea de que se iba a hacer una película que se iba a ver desde Japón, Estados Unidos, Alemania, Rusia, en todos los sitios donde está esta película. Hemos sido preseleccionados a ganar el Oscar, o sea, el premio Oscar, con esta película de animación, y ganamos el Goya, el premio de cine europeo y todo. Entonces yo no tenía ni idea de que eso iba a ser tanto, ¿no? Si me hubiesen dicho que era, deja hacer un cómic para que se haga una película, me hubiese vuelto loco, porque era muy complicado. Era muy complicado la figura de Buñuel, Buñuel era un personaje muy complejo. Yo imagino que no conocéis quién es Buñuel, la mayoría, ¿no? Pero es normal también, ¿no? Porque es un personaje que hace, bueno, casi 100 años hizo El perro andaluz, que para mí fue la primera película gore. O sea, ahora me veo Terrify, del payaso asesino, digo que es todo mentira, todo. Buñuel puso un ojo de verdad y cogió una navaja y con un ojo de verdad con una navaja, delante de una cámara, ¿no? Que se puede ver en YouTube. Y para mí fue un adelantado, ¿no? También lo digo muchas veces, Buñuel, cuando después de estar mucho tiempo hablando de Buñuel, mucha gente, y me dicen, ¿tú qué crees? ¿Que hizo bien, hizo mal? En las Urdes, no hizo ni bien ni mal, fue a hacer una denuncia social de lo que pasaba allí, porque fue como el programa Callejeros, cuando va a un barrio chungo de Madrid o de Sevilla, o donde sea, y saca el trapiche de droga, uno que está en la calle viviendo, otro que no sé qué, y dice la gente, pues podría sacar lo bonito del barrio, que también hay cosas bonitas, ¿no? Dice, es que quiero hacer una denuncia en televisión para que se ponga remedio a esto. Pues Buñuel, igual que hizo Gore hace 30 años, o sea, 10 años, hizo también denuncia social con documental de esa manera, manipulando escenas, porque, claro, manipular escenas era inevitable, igual que Félix Rodríguez de la Fuente manipulaba escenas en sus documentales. Entonces eso ya es otra polémica. Y me dice la gente, ¿por qué se fue a las Urdes y no se fue a Galicia? Pues porque se fue a las Urdes porque leyó un libro de un francés que había hecho un estudio sobre las Urdes que nadie ha leído, donde pone a los urdanos que son cavernícolas, que viven al final unos sobre otros y que viven como animales. Y eso es mucho más duro que lo que hizo Buñuel, pero la gente no conoce eso, y por eso le sorprendió que voy a las Urdes. Luego el rey había venido 10 años antes a las Urdes, prometiendo hospitales, escuelas y tal, no cumplió nada de ello. Como yo era muy anarquista, muy así, antimonárquico, pues quería deshacer el viaje del rey y quería notificarlo. Por eso vino a las Urdes, pero su intención, y eso lo deja escrito en sus memorias, era hacer más documental de este tipo por Europa, África y otros lugares. Pero se va a México, exiliado por la guerra, y en México, casi 10 años después, sin hacer nada de cine, su primera película es Los Olvidados, que es denuncia de los niños que están mendigando y robando en las calles de México. O sea, que algo en la Urdes le cambió a Buñuel, ¿no? Entonces todo eso es lo que me ha regalado este libro, más que el éxito que puede haberme dado, ¿no? Porque ya digo que es un libro muy atípico fuera de toda mi obra. Pero a lo mejor eso me hace pensar que a lo mejor tengo que haber hecho todos los libros igual que Buñuel, y ahora sí que sería un visionario. O al menos. Bueno, pues como he dicho antes, estuve casi 10 años sin hacer cómics porque estaba dedicado a la ilustración, pero os enseñaré. Y el primer cómic que hice después de Buñuel, El laberinto de las tortugas, es este, Medea la deriva, que ya no tenía, no había un paso atrás, ¿no? Ya no podía volver para atrás y hacer otro Martín Mostaza o otra historia así. Tenía que hacer algo muy rompedor
algo que estuviese a la altura de Buñuel y algo que fuese bastante atípico. ¿Y qué se me ocurrió hacer? Pues una historia de una mujer, que es Medea. Medea es un personaje mitológico, que fue una mujer que porque su marido Jasón la traicionó, se fue con otra. Ella, para castigarle, mató a sus dos hijos. Entonces y mató también tiene una serie de asesinatos detrás, un personaje bastante fuerte, bastante polémico, pero a mí me apasionaba mucho el mito de Medea, ¿no? Y dije, voy a coger a Medea y le voy a poner en un bloque de hielo, dos cosas bastante distintas una entre sí, una mujer y un bloque de hielo. Las voy a unir y a ver qué pasa aquí. Un bloque de hielo que se ha desprendido y se va fundiendo poco a poco porque va vagando por el mar y el mar, las aguas cálidas lo van derritiendo hasta ver que se queda en nada y a ver qué pasa con Medea, ¿no? Entonces es muy arriesgado porque es un solo personaje durante 120 páginas hablando, sin caer en el tostón, porque imagínate 120 páginas, una persona ya hablando puede ser bastante aburrido. Y eso es lo que traté de evitar y por eso tardé tantísimo tiempo en terminar este cómic, que se ha hecho una obra de teatro y que ahora estamos trabajando también en una adaptación cinematográfica que igual que la de Buñuel, para ver si conseguimos, si no tanto éxito como con Buñuel, al menos la mitad de éxito ya no bastaría. Y fue el último cómic que hice, ¿no? Antes de pasar a la ilustración, sí que es cierto que ahora estoy trabajando en mi nueva novela gráfica, que vuelvo un poco a contar historias cotidianas de una chica que se llama Elia y que viaja a un pueblo de Galicia a rehabilitar una casa. Una historia muy sencilla, pero bueno, estoy muy feliz otra vez haciendo cómic y novela gráfica porque después de tantísimo tiempo, casi 20 años, ¿no? Que recopilo este libro, 20 años de historias cortas, y he hecho todo, he hecho libro infantil, cómic para adultos, novela. He hecho ya de todo que ya creo que ya me tengo que centrar en lo que he hecho toda la vida, que era el cómic, ¿no? Bueno, también he hecho cómic infantil, como os he dicho, sobre todo Bombillita es como mi superventa, es lo que más vendo de todo lo que hago, porque gusta mucho a los más pequeños, a los primeros lectores. Muchos niños van usando el cómic con el número 1 que se cae a trozos, de tantas veces como lo han leído, y eso me hace muy feliz, ¿no? Que un padre que escribe que diga que su hijo no leía nunca nada, pero que a Torratón le metió en la lectura, ¿no? Eso también es un gran regalo. Y de Astroratón he hecho 6 números hasta el momento, estoy trabajando en el 7, que se llama Astroratón Bombillita en el planeta Burocracia, es decir, burocracia, que le para en el espacio por la nave que no lleva papeles y tiene que ir a un planeta donde resolver cómo conseguir los papeles, que un papel lleva a otro, un papel para gasolina, un papel para se vuelven medio locos, ¿no? Porque todos los números son así, son cómics muy divertidos de ciencia ficción, pero muy parecidos a Bob Esponja en el sentido de que todo vale, o sea, en cualquier planeta se puede respirar, puedes hablar con cualquier rata extraterrestre, puedes salir de la nave a dar un paseo y no pasa nada, igual que en fondo de bikini puedes encender una hoguera que está en el fondo, ¿no? Pero a los niños les da igual eso, les quieren aventuras y diversión. Más un elenco de personajes ya muy grande, como Star Wars, porque igual que en Star Wars hay dos androides, un Wookiee y la princesa, el no sé cuánto y tal, aquí Astronautón, al principio son Astronautón y Bombillita, que es una bombilla que vuela y habla. Ahora van con Astropollo y Lámpara, que son los antecesores de ellos, van con Patadito, con chicle de menta, chicle de fresa, caca, van un montón de personajes en la nave, van recorriendo el espacio. Pero sé de buena tinta que esto lo compran muchos adultos también porque es muy rollo mortal de Filemón, que es muy divertido y hay muchos guiños a la ciencia ficción y todo eso que les gusta. Es un cómic que me encanta hacer y me lo paso muy bien haciéndolo. Esto, por ejemplo, es diferente, esto es más un encargo. La tribu chatarra ya tiene un mensaje. Yo creo que hoy día los cómics con mensajes tienen que ser muy solapados, pero no puedes decir al niño, por favor, hay que reciclar. Entonces aquí lo que hice es una pandilla de chavales con mutaciones muy parecidas a la patrulla X a lo mejor, que viven en un mundo que está totalmente cubierto de basura. Es un estercolero, es un mundo que es un basurero entero. No hay mar ni nada. Pero volando por allí descubren un mapa y en ese mapa hay una zona que es de color verde y ellos no saben lo que es el color verde. Entonces con el material de reciclaje hacen un globo como un dirigible y viajan hacia esa zona verde. Cuando llegan allí en una cosa que es marrón y verde, que es un árbol. Nunca han visto un árbol en su vida, ¿no? Y descubren que hay un bosque. Entonces es muy aventura, el Señor de los Anillos y así, pero con un mensaje ecologista de fondo. Y han salido de momento, de hecho, 2 títulos, el 1 y el 2. Bueno, y ese es un poco mi trabajo como dibujante de cómics, que como dije iba haciendo paralelamente a este de ilustración, que ahora hablaré de él. ¿No tengo preguntas? ¿No? Sí, me preguntarán. Vale, pues dentro del mundo de la ilustración he hecho también un montón de cosas, no voy a enrollarme demasiado, pero hablaré un poco por encima de ellas.
Casi nunca, en muy contadas ocasiones, he hecho libros que estén escritos por otras personas. Siempre he escrito mis propios libros, ¿no? Pero en el mundo de la ilustración sí que lo he hecho. Los libros de texto, por ejemplo, están hechos por otras personas, ¿no? Yo simplemente añado la imagen. Y aquí tengo una selección de los que he hecho para otras personas, que son solamente estos de aquí. Los cuentos del Pico de la Cigüeña, que sacó Diputación de Cáceres, que recopila cuentos de tradición oral, que querían hacer una colección de 12 números, hice el 1 y el 2 y el número 12, el último. Son cuentos que son bastante duros, porque son de tradición oral y se han respetado. O sea, donde mueren los niños, los entierran y se van campantes. Son libros duros, que no son edulcorados, ¿no? Luego he hecho el Atlas ilustrado de la provincia de Cáceres, también fueron un montón de ilustraciones, como 300, Una conquista de América, de un historiador, y 2 libros de poesía de Carmen Galán y de esta chica, no me acuerdo cómo se llamaba, más infantil, de poesía, y tal. Y son contados casi con los dedos de una mano, uno que tenga 6 dedos en la mano, podré contarlos, y son 6 solamente. Pero lo que sí he hecho son muchos libros de este tipo. Yo los llamo libros Carrefour y libros McDonald's o libros Fast Food, porque son libros que te encarga una agencia. Yo estoy trabajando como 8 años en una agencia en Nueva York que trabajaba en Cáceres, no fui allí, es lo peor. Y estaban allí y teníamos una agencia donde había un catálogo de ilustradores, ¿no? Teníamos 15 ilustradores aproximadamente y una editorial de cualquier parte del mundo que quería hacer un libro, por ejemplo de Halloween. Que quiero hacer este libro de Halloween de pegatina, pues mira, tengo este ilustrador que encaja. Entonces, si encajaba, pues hacía el libro. Pues así estuve haciendo libros durante 8 años prácticamente. Hice libros para todo el mundo, para Australia, Japón, para Estados Unidos, hice un montón, para todas partes. Pero como digo, son libros muy impersonales, son libros de hacer rápido, libros que luego no tienen mucho recorrido, que se venden en centros comerciales, que, bueno, el de Venecia, por ejemplo, se vende en todas las tiendas turísticas allí de Venecia, lo he visto, como manda fotos, cuando por ahí gente, mira tu libro, tal. Que sí, que está muy bien distribuido, que se cobra muy bien, pero que son muy impersonales. Yo hacía un dibujo, un pingüino jugando al hockey, por decir algo, y me venía un tacho, gorro. Y yo, gorro, el gorro se lo tenía que quitar, se lo mandaba, otro tacho, gorro, pónselo. Y ahora así como una cosa como impersonal, decían, por favor, ¿puedes quitar el gorro y poner un gorro de vaquero en vez de un gorro de no sé qué? No, era todo muy rápido, ¿no? Que queda bien, pues tengo una colección de libros de dinosaurios, de coches, de animales, de laberintos, de todo, pero por otra parte yo lo dejé porque yo tenía mucho inquietud por hacer mis propios libros, ¿no? Contar mis propias historias. ¿Qué es lo que hice? Pues esta pequeña colección que hay aquí, que son los libros infantiles. Tuve mucho tiempo haciendo libros para niños, escribiendo e ilustrándolos. Empecé con Anaí no se quiere cortar las uñas de los pies, que es una historia muy sencilla, muy inspirada en mi hija cuando era pequeña. Era imposible cortar las uñas de los pies. Entonces está grabando como lo vea mi hija, no lo mata. Y yo dije, me hace una historia de una niña que lleva unos zapatos y el número 48 porque tiene dentro las uñas de los pies y no se los quiere cortar nunca. Porque ha visto en un libro de récords del mundo un señor que lleva las uñas más largas del mundo y va por los programas de todas partes sacando las uñas y es como famoso y tal, ¿no? Entonces los padres todos los días se pelean con ella, hacen chantaje, que compro lo que quiera, por la noche mientras duerme se le intentan cortar, pero es imposible. Y al final de todo va a casa de su abuela y ve una foto de la abuela vestida de bailarina y ve unos zapatos súper bonitos de bailarina y dice, abuela, ¿me los puedo probar? Y dice, sí, pues córtame las uñas de los pies. La abuela se las corta y ya está, y se acaba ahí. O sea, un libro sin mensaje y sin moraleja, porque es lo que les gusta ahora a los chavales, ¿no? Entonces se vendió súper bien, ¿no? Un libro que ha vendido y todavía se sigue vendiendo, porque es muy gracioso, y son 10 páginas, pero para niños pequeñitos. Igual que mi tío Jarquí, que lo he visto por ahí en la librería, uno que a mí me gusta mucho mi tío Jarquí, un fakir que llega a un barrio y está una semana allí, pone todo patas arriba y luego se va y ya está. Operación Frankenstein, que es una historia que me pasó a mí realmente. Operación Frankenstein no lo pierdes de vista porque quizás vaya a los Goya este año, ¿eh? Como mejor corto de animación, que hemos hecho una adaptación al cortometraje y estamos ya candidatos a ser uno de los 5 para tener los Goya también. Pues salía un día a tirar la basura y abrí el contenedor y me encuentro un cuerpo ahí, una mano atrás. Pero es que era un maniquí, era un torso de maniquí y un brazo. Entonces me pegó un susto y, claro, imagínate, y se me quedó sobre la cabeza. Y se me ocurre la idea de 3 hermanos que bajan a tirar la basura, se encuentran el torso del maniquí y se lo llevan a casa
pero empiezan a ponerle la pierna ortopédica del abuelo, un brazo de un muñeco, la cabeza de donde la abuela, la tía pone las pelucas, tal, y hace un monstruo de Frankenstein y meten los enchufes, plan de vida, y cosas, una locura. Y bueno, me gustó mucho el audioblog y hemos hecho la adaptación al corte y en lo que estamos trabajando para la serie La Pandilla VHS para Clan TV, que si todo va bien empezaremos a producir pronto. Los Harry Cerdos, que está aquí, que fue un poco, para mí fue lo precursor a algún día dejaremos de hacer sombra, porque es un libro donde tiene más importancia el texto que el dibujo, son dibujos muy pequeños, de mitología. Por una referencia para que os pueda llamar la atención para leerlo, es parecido al mundo de Gumball, por ejemplo. En el mundo de Gumball, que son un montón de personajes súper raros y frikis, pues estos son personajes bastante raros y frikis, un cíclope, yo qué sé, robot, un vikingo y tal, en una isla mágica donde van al colegio, van al cine, tienen sus amigos, se enamoran, quieren comprar las zapatillas que han salido de última marca y todo eso. Es un poco una necesidad que tenía de empezar a escribir más que dibujar, porque en un momento dado me apetecía mucho escribir y fue lo que me llevó a hacer la novela también. Y yo creo que esa es un poco la trayectoria de toda mi obra. Puedo enseñaros muchas más cosas que tengo por aquí, pero si tenéis preguntas o queréis que... me gustaría más contestar curiosidades o preguntas vuestras que las cosas mías. Empezamos, me parece una curiosidad por preguntarle a Fermín. Voy poniendo por aquí presentaciones que he hecho para otros medios que no son soporte de papel, que son, por ejemplo, pues, murales, portadas. Aquí. ¿Qué te ha llevado a usar ese dialecto en el libro de Buñuel? O sea, usar ese dialecto de una mezcla de italiano y extremeño. De cómo decir italiano y extremeño. A ver, eso fue un problema para mí, si te entiendo la pregunta. En el cómic de Buñuel, en la Venta de las Tortugas, Buñuel viaja a las Urdes y en las Urdes se habla el dialecto urbano, que me pareció extremeño, pero muy cerrado, tampoco es como la Fala, pero es bastante cerrado. Y por otra parte, viajaban los dos franceses. Y los dos franceses no hablaban casi español, o había franceses que hablaban francés. Entonces eso, para un cómic que quede realista, para un cómic muy realista, yo tenía que buscarme alguna forma de especificar cuándo se habla en castellano, cuándo se habla en urdano y cuándo se habla en francés. Entonces, cuando habla en francés, pongo una nota que pongo en francés al lado. Y cuando los urbanos hablan, pues intento transcribir la forma de hablar, ¿no? Por ejemplo, la chafirana, dice urden, dice jurden, cosas así. Entonces, un poco adaptarlo a mi estilo. En la película de animación que existe, lo podéis ver que está en YouTube, además, y luego en la carta, los franceses que hacen el doblaje de la película son franceses de verdad hablando en castellano, eso queda bastante natural. Y los urbanos son gente de forma también para que diese el toque del doblaje. ¿La personalidad de Luis Buñuel está basada en cómo él realmente era o el carácter lo has imaginado tú? No, lo tuve que imaginar porque en esa época yo, ya digo, era un cómic que había hecho de forma casi experimental y no tenía acceso a nadie que conociese a Luis Buñuel. Después, con el tiempo, cuando empezamos a hacer la película, conocimos a gente que eran asesores de la historia de Buñuel, al hijo de Luis Buñuel y todo, pero ya el cómic estaba hecho. Fue invención, a base de leer muchos libros, su biografía y cómo podía ser él. Hice un poco una personalidad inventada. Es que el libro es inventado casi todo, porque no hay casi constancia de lo que pasó allí. La gente que estuvo en el rodaje había muerto ya, es invención. Hola. Hola. ¿Siempre has creído en ti y en tus posibilidades? Me refiero en tus posibilidades para escribir y dibujar, o alguna vez has tenido alguna duda. No, yo siempre he sido una persona muy insegura, muy tímida. Lo que pasa es que ya como soy más mayor, tengo una edad, ya se me va quitando la timidez un poco. La inseguridad la tengo siempre. Siempre que estoy haciendo un libro estoy muy inseguro. Cuando hice Medea la deriva,
que era un libro bastante raro, de una mujer sobre el bloque de hielo, estaba súper inseguro. Esto me van a decir que dónde voy y sigo. Pero lo que sí he tenido muy claro, más que creer en mí, es constancia. Yo he trabajado siempre con eso, siempre me he puesto a dibujar y a escribir, nunca me ha dado pereza para hacerlo, siempre llevo una libreta, siempre estoy dibujando y haciendo y creando. Por eso digo, cuando a vosotros, que si uno de vosotros escribe literatura, escribe poesía, escribe teatro, o es actriz, actor, o bailarín, o bailarina, o algo así que sea típico, a lo que dicen vuestros padres que hay que estudiar, yo digo, por lo menos intentarlo y luchar por ello, que se puede. Si un tío como yo, que no hizo ni bellas artes, que yo no he estudiado nada relacionado con el dibujo, a mí nadie me ha enseñado a dibujar, ni a hacer color, he aprendido a base de leer muchos cómics, de leer, ahora de ver vídeos de YouTube. Ahora, a mi edad, yo me cojo y me hago un curso de doméstica, supongo que los conoceréis, pero hay cursos de todo, y todavía sigo aprendiendo. Entonces, podéis hacer lo que queráis, pero tenéis que ser los mejores, o por lo menos intentar y luchar por conseguirlo, pero se puede. Pues, alguien como yo, ya digo, que ni estudió nada de esto, lo consiguió, viviendo en Cáceres, estás publicando en sitios más recónditos del mundo, pues que no podéis confiar en vosotros. Y más que creer o no creer en ti es trabajar mucho. No sé si te he respondido. Hola, yo... Aquí. Que a mí me gustaría saber cómo se sintió usted cuando... Usted, por favor. ¿Cómo se sintió cuando le dieron notas negativas en la editorial Cúpula y de repente la noche de la mañana le dijeron que sí? Bueno, de la noche a la mañana no, pasaron 15 años. Me sentí, ¿sabes qué pasa? Me sentí y me decía, pues ahora te voy a decir que no. Ahora no. No, me sentí muy contento, la verdad que me sentí contento. Yo tenía más rechazo, os he contado solo lo bonito de mi vida, pero tenía tenido rechazo. Cuando empezaba a trabajar en Canadá, con la editorial que estaba empezando prácticamente, una editorial súper importante de Canadá, Dragon Quarterly, se llama, donde publican muy buenos autores que ganan incluso el premio Pulitzer. Esa editorial me llamó para publicar una historia de 5 páginas de Martín Mostaza. Y yo me vine arriba, ambiente sí que fue el día más feliz de mi vida, yo no podía perderlo. Pues a la semana veía que no me escribían, al mes no me escribían, y sale la revista y me habían sustituido por otro. Eso sí que fue un... O cuando me llaman de Nickelodeon, el canal de Nickelodeon, que es como Esponja, para hacer la revista de cómics, que es una revista que sale en Estados Unidos, de cómics, de todo su canal, no somos Esponja, todas las series de Nickelodeon. Y me pidieron pruebas para hacer una página de Bob Esponja, un cómic, porque mi estilo era muy Bob Esponja. Y les dije que sí, pero me pedían que fuese lo que hubieran hecho por mí en inglés, un inglés muy coloquial, un inglés americano además, y yo no estudié inglés. Y esa es mi gran asignatura pendiente, que ahora estoy estudiando inglés a mi edad, porque necesito aprender inglés. Y le dije que fui sincero, le dije que no, porque en esa época tampoco en internet no estaba tan... Ahora lo hago y me busco un traductor y le pago lo que sea, ¿no? Pero le dije que no tenía ni inglés y fue otro fracaso, no varios. La cúpula que me rechazase, yo incluso lo veía normal, porque era un chaval de 18 años intentando publicar en la mejor editorial de España. Entonces fue casi lógico que me dijesen que no. Hola, bueno. Le quería decir la siguiente pregunta. Resulta que, a comparación de muchos de dibujantes y artistas en cómics que he visto, no sé, en publicaciones americanas como IDW Comics, ¿usted tiene una...? ¿Cuál editorial la has dicho, IDW Comics. Ah, sí, vale. Sí, una de ellas un poco de cómics superhéroes, pero con cómics así más de aventura, acción. Sí. Quería hacer la pregunta acerca de su apartado visual, o mejor dicho, su estilo de dibujo. ¿Cuáles son sus principales inspiraciones? Sí. Pues bueno, antes he nombrado algunas, pues he hecho los dibujos de Cartoon Network, por ejemplo, o los dibujos de Warner, todo eso. Y sobre todo hay un ilustrador que para mí es mi referente, y aunque no se parezca mucho a lo que hago, pero mi referente que es Senpei. Senpei es el ilustrador que acompañaba a Pequeño Nicolás, que
la ilustración del pequeño Nicolás, por ejemplo, no sé si lo conocéis. Es un libro muy recomendable, de un niño francés. Esa sencillez de Sempe dibujando, él tiene páginas de humor para New Yorker, donde tú miras la página suya y ves que ha hecho 4 trazos, simplemente 4 trazos con pincel, una baja impulso como tembloroso, pero ves, hay un universo de sutilidad, tienes que mirar 2 veces para encontrar el chiste, pero cuando encuentras el chiste es como si ves a la persona que más te gusta del mundo y sientes un flechazo. Es tan difícil de explicar, es lo mejor del mundo, esa sutilidad. Porque puede haber una ilustración de Giraud o de Moebius, que está súper detallado, con pinceles, con 1000 naves en el espacio, estrellas, planetas y todo. Digo, sí, es muy bonito, pero no me transmite la emoción que me transmite siempre, con su sencillez. Y para mí se empieza así. Y otro que le roza un poco es Quentin Blake, que lo conoceréis porque puso las ilustraciones de Charlie la fábrica de chocolate, Matilda, y todo eso. Es esa sencillez la que me gusta. Intento a veces transmitirlo con mis dibujos, a veces lo consigo tanto. Pero son esos referentes los más. Son la punta del iceberg, podría citarte 1000 nombres, porque yo leo Marvel principalmente. Yo llevo leyendo el Spider-Man desde hace 30 años, lo compro mensualmente. A veces me decepciona, a mí como no me gusta el fútbol, no puedo hacer un símil, pero supongo que si un equipo malo, que nunca gana nada, pero cuando gana te tienes arriba, ¿no? Pues Spider-Man igual. Me gusta historias malas, pero cuando hay una buena, a mí me da su vida. Me encanta John Romita, por ejemplo, también. Me encanta John Romita Jr., mi hijo, es alucinante como dibuja. O, bueno, unas palabras también inevitables, porque ayer pasé un día muy malo. Las charlas fueron muy malas porque murió un amigo mío, Carlos Pacheco, dibujante de cómics muy joven, como Vela, y a mí fue el primero en dibujar Superman y Patrulla aquí en Estados Unidos. Y fue un día bastante chungo. Y para mí, Carlos Pacheco, igual, otro gran referente. Él abrió el camino a muchos españoles que están trabajando para Marvel o DC. Me podría decirte un montón de dibujadores, de influencia. A nivel de eso, como siempre digo ya, de literatura, o de cine, o de música, la charla puede ser mejor. Hola. Has dicho que ahora ya trabajas todo en digital. Sí. Te quiero preguntar si echas de menos los lápices. Pues es que esa es un debate también que daría para mucho tiempo, porque hace un año estuve en Poitiers, en Francia, en una charla que se hizo un salón del cómic con dibujantes españoles allá en Francia, y estuvieron Guarnido, Canales, Jaime Blasar, Juan Olivares, Paco Roca, nos tuvimos un montón, ¿no? Y salió el tema del debate ese entre lo digital y lo analógico, ¿no? El lápiz. Y yo creo que al final nuestro trabajo es para que se publique un libro. Entonces, yo creo que más da que esto lo haya hecho con rotulador o con una tableta gráfica. Uno de estos 2 libros está hecho a mano y otro está en digital, ¿vale? Eso es así. Uno de los 2 está hecho en digital y otro. Yo te invito a que me digas cuál es el que está hecho en sí. Vale. Eso es lo que creo también. Es igual. Es lo mismo. Yo cuando cojo el iPad, cojo un lápiz y una superficie en blanco. Yo trabajo ahora mismo ya con el iPad Pro, que es grande como un folio. Yo pongo un folio en blanco y un lápiz. Y estoy dibujando igual. Solo que no tengo que borrar con una goma, ni tengo que escanear, ni tengo que colorear con pincel, que se guardea mucho. A mí me supone lo mismo. Me lo paso también dibujando de forma como de otra. Y si tengo mucha necesidad de hacer algo así, pues cojo unos papeles y tal. Pero como siempre voy con un cuaderno también, donde voy haciendo diarios, dibujos, y siempre estoy dibujando al fin y al cabo con rotuladores y eso. Entonces para mí es lo mismo. Hola. Aquí. Hola. ¿Hay alguna obra que pensabas que no iba a tener nada de éxito, pero al final, cuando la publicaste, ya tuvo muchísimo éxito? Sí. Yo creo que la verdad. ¿Alguna más? Pero eso es cierto lo que he dicho, ¿eh? Pensaba que es ¿alguna más? No. Es que, a ver, tampoco ninguna ha tenido éxito. Es decir, estamos hablando de que el cómic lo leen 200 o 300 personas. O sea que tampoco ninguna, excepto Muñoz en la arquitectura, esa sí ha tenido éxito. Las demás han sido cosas pues, normales y corrientes. Entonces, yo nunca he hecho una obra pensando que vaya buscando el éxito. Nunca he hecho un cómic buscando el éxito. Esa es la respuesta. Siempre he hecho los cómics porque me ha apetecido, como he dicho antes, contar historias, porque tengo esa necesidad y ya está.
¿Alguna vez has perdido la inspiración en lo que viene a ser dibujar las ilustraciones y escribir los cómics? ¿Si he perdido la inspiración? Sí. No me ha pasado nunca. Yo cuando me pasa el bloqueo, eso, más que la inspiración, nosotros lo llamamos el bloqueo, pues salto a otras cosas. Por ejemplo, haciendo Buñuel, el laberinto de las tortugas, y hice Astornotón, el primer Astornotón, que es completamente diferente. Entonces cuando me atascaba un poco con Buñuel, me ponía a dibujar Astornotón. Dibujaba ahí una caca en el espacio con dos moscas, que a mí le gusta ese personaje, ¿no? El favorito. Con una escafandra que va viajando por ahí y tal. Y cuando ya he hecho una tontería así, pues vuelvo a Buñuel y ya lo retomo. Entonces no he sentido ese bloqueo. Si me pasa escribiendo, ahora que estoy haciendo la nueva novela gráfica, si voy ya con mucha presión porque tengo que entregar a fin de año y me quedan 100 páginas por hacer, si me pasa, lo que hago es salto esa escena, tiro para adelante y cuando relea, lo retomo. Pero intento no tener el bloqueo, porque entre otras cosas hay que cumplir la fecha de entrega. Yo nunca le he pasado una fecha de entrega, eso es muy importante. Y hay que vivir de todo. Hola. Si tuvieras que describir con una palabra tus obras y a ti mismo, ¿con cuál sería? Con mi obra, si tuviese que describir una palabra de mi obra, yo describiría como algo que fuese un sinónimo de variedad. Es decir, que ha abarcado muchos géneros, y muchos formatos y muchos estilos. Pero no sé qué sinónimo sería. ¿Versátil? Versátil, bueno, puede ser versátil. Como vamos a poner versátil. Y a mí mismo, relacionado con el trabajo. ¿Y a lo personal? No, a lo personal. Al trabajo diría constante. Y a lo personal diría complicado. Es que era misterioso y todo eso. Creo que ya no hay más preguntas. Hola, sí, primero muchísimas gracias por haber venido a nuestro centro. Creo que la charla ha sido muy agradable y nos han mostrado otro mundo completamente diferente al de los estudios, que también el arte, como podéis comprobar, nos da trabajo y también vida, que la felicidad es contagiosa y nos ha dado muchísima alegría, la verdad. Muchas gracias primero. Y segundo, quería preguntarte si te gustan los cómics también de Marvel, que estabas diciendo lo de Spider-Man, lo siento, es que soy de otra generación. Quería preguntarte que si habías intentado participar también en cómics americanos, aunque sea con el estilo un poco más infantil, juvenil. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Para mí es un placer estar aquí y contagiaros, si he servido para inspirar a alguien a que se dedique a algo más artístico para que yo, bueno, nunca me lo planteé, porque siempre el estilo Marvel es muy realista. Y cuando se ha hecho alguna excepción ha sido con dibujantes ya muy consagrados, la invitado a participar y yo no estaba en ese punto. No me hubiese importado, ojalá. Ahora si me dicen hacer algo así, pues sí, porque si no se da libertad creativa para hacer un Spider, yo que soy de Spider-Man, y lo haría así. A mi estilo me encantaría, pero nunca lo he hecho y se lo planteo por... Yo me lo planteé porque lo veía como tan lejano, tan difícil. Pero es cierto que hoy día se han abierto mucho, tanto DC como Marvel, para decir otro tipo de estilos. Hay muchos dibujantes españoles trabajando que tienen un estilo más cartoon y están ahí. Pero no me atrae demasiado. También, mira, Carlos Pacheco, por ejemplo, siempre me decía que estaba quemadísimo de Marvel y de los vaivenes, que no las historias, y que estaba ya por hacer su trabajo y su sueldo. Entonces es cierto que es complicado. Sí que estoy trabajando en Estados Unidos haciendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, Astornotón de Bombillitas se está publicando ya allí y está funcionando muy bien y todo. Y he participado en historias cortas, he participado en una de superhéroes, de una editorial independiente que se llama Parodia Superior, que eran cómics de superhéroes contados por artistas independientes. Entonces contó la historia de un chico y de una chica que son superhéroes que se fijan siempre en una azotea y se ven.
Y él está súper tirilla, así como yo, y ella dice, el traje te queda súper ancho y te tienes que o coger el traje o ponerte a hacer músculos y tal. Esa historia cotidiana de los superhéroes no vamos a ver. Sí, pero aparte de Marvel también tengo un montón de cosas del mundo europeo, tampoco entraría a hacer un álbum europeo, pero están súper bien dibujados, así como colores y todo, o el manga, también digo manga, y tampoco me venía haciendo... varias veces, todos. Claro, pero sabes que estoy aquí, luego me voy y ya no me podéis preguntar nada. Hola de nuevo. Nos volvemos a encontrar. Viendo una pregunta acerca de otro apartado. ¿Usted alguna vez ha tenido interés últimamente acerca de la literatura, o mejor dicho, los cómics japoneses, el manga? ¿Alguna vez le ha tomado el interés? Sí. Bueno, en realidad ya lo había mencionado, pero ¿alguna clase de inclinación de esos cómics a los cuales le haya interesado últimamente? Sí me interesa, porque a mí me interesa, o sea, yo no soy de los que dicen, yo no tengo nada que aprender. Eso me lo dijo a mí una vez Carlos Jiménez cuando fue el año joven, entonces grabando otra vez. Yo fui a ver a Carlos Jiménez con un dibujante súper mayor así, me enseñé mis páginas, ¡está una mierda! Pero bueno, se han hecho mucho más. Entonces yo quiero aprender de manga y de otro, porque si no es como un dinosaurio que se extingue. Entonces el manga me interesa mucho. He leído cosas de manga. La noche estuve leyendo un cómic de una chica coreana, que recomiendo, se llama Hierba, de una mujer que estuvo sometida a una serie de abusos en el futuro, y muy interesante, coreano, ¿eh? Pero dentro del japonés me gustan mucho varios autores. Y he leído últimamente Protagonist el orfanato ese de los niños. ¿Tú lo has leído? He leído Ataque a los Titanes, he leído Uzumaki, he leído Death Note, he leído muchas cosas así. Pero yo hice una vez un curso, lo único que me ha enseñado un poco de este mundo de tal, fue un curso de dibujos animados. Nunca he hecho dibujos animados, pero hice ese curso y me aprendí muchas cosas. Y el hombre que nos daba el curso nos dijo una cosa muy interesante sobre el mundo japonés. Para hacer cómic japonés tienes que tener, ahora ya no porque hemos leído mucho y estamos en un mundo mucho más global, pero para hacer un cómic japonés hay una serie de pautas que hay que conocer desde que eres niño, desde que naces ahí. No solo porque se lea en el sentido contrario, es que tú cuando haces una narración, nosotros cuando hacemos una narración en Occidente, de un personaje que va a hacer una acción, Frodo cuando va a tirar el anillo al monte del destino, va de este punto a este punto. Si tú quieres contar esa historia en manga, tú tienes que dibujarlo que sale de aquí para ir para allá. ¿Vale? Y eso es un ejemplo que si hacen todo en el sentido contrario. Y el tiempo es diferente, el tiempo japonés es mucho más lento que el nuestro, porque es ese, nosotros lo vemos de esa forma. Es difícil de explicar, pero no lo uso con gráficos. Entonces, todo cuando hacemos un cómic japonés tienes que ponerte la mentalidad japonés y hacer las acciones de derecha a izquierda. Entonces todo se ralentiza. Cuando tú cojas ese concepto es cuando podrás hacer un manga. Si no, es como vender hielo a un esquimal. Tienes 1000 japoneses que van a hacer manga un montón de 1000 millones de veces que tú. Hace unos 20 años un montón de dibujantes franceses fueron a hacer manga. Vamos a hacer manga por nosotros. Lewis Trondheim, no sé cuánto, tal. No vendieron nada, pero no entendían los japoneses que querían contar. Es muy difícil. Entonces, yo, por ejemplo, dibujar manga lo tengo súper descartado, pero sí que me interesa su apartado gráfico, su uso de las onomatopeyas, su construcción de la página, el tiempo y todo eso. Y Jiro Taniguchi, que es el autor japonés más occidental de todos, me gusta mucho. Pero aquí, por ejemplo, lo publican como sentido de lectura de izquierda a derecha porque él quería publicar en Europa y hizo todos sus cómics con una orientación gráfica y sensorial que sea de izquierda a derecha. Un poco enrevesado todo esto, pero si buscáis un poco por la cultura japonesa y la narrativa, veréis a lo que me refiero. Nos enseña relativismo, seguro. Voy a
en este silencio, por el papel de los clásicos en todo esto. Has hablado de la curiosidad, viene de lo cotidiano, también de las memorias propias, Martín Mostaza, la narración, todo muy variado, pero algunas veces llegamos a lo clásico también como inspiración. ¿Cómo llega a Nerea, por ejemplo? A través de una obra de teatro, de una lectura de mitología, del cuadro, del cine. A mí siempre me interesó todo. Yo es que siempre, como era, pues eso, estaba un poco en mi mundo, siempre pues leía muchísimo, leía de todo. A veces tenía en casa libros de historia del arte, de mitología, y yo los cogía y los ojeaba y me gustaban. Porque, claro, es que esto era prehistórico, es que no teníamos mucho más para entretenernos. Teníamos una televisión, la que me decía el abuelo Cebolleta, me da igual. Teníamos una televisión y un libro en casa, tú lo cogías y lo cogías y lo ojeabas. Entonces también me interesaba todo eso. Harry Ferguson es muy de la mitología. Y cuando yo llego a Nerea, realmente no es por un libro ni nada, es porque un sábado por la tarde veo una película que se llama Jason y los Argonautas, de fantasía, de aventuras, de acción, y sale una mujer que echa unas semillas a la tierra, hace un conjuro, de las semillas salen unos esqueletos con espadas y escudos, porque empiezan a luchar ahí contra otra, y esa mujer me volvió loco. Era guapísima, y yo dije, ¿esta quién es? Medea. Entonces empecé a investigar sobre Medea, luego ya veo a Medea, la Medea más madura, la Medea de Pasolini, de Las von Trier, de Eurípides, entonces ya empecé a ver todo eso y yo así a Medea, pero no es porque yo sea un estudioso de la historia, sino que sea muy mal estudiante, ¿verdad? Pero cuando llegas a algo por tu propio pie, es cuando realmente te apasiona. Y para ello me imagino que esto de encontrar un libro, de actualidad y tal, cuando todo está en las pantallas, todo eso es un poco raro, pero ciertamente es la generación nuestra, ¿no? O sea, de crear un poquito del libro. Pero yo digo, ahora es difícil que acercarse, todo tiene toda la pantalla, ¿no? Yo muchas veces he dejado ya de estar en una cafetería dibujando, o en el metro, o lo que sea, esperando, y con mi libreta y ahora estoy viendo programas así, disparar. Pero es normal. Son los tiempos que tocan vivir. Yo te quería preguntar qué opinión tienes de la película que se ha hecho sobre Buñuel. Quiero decir, hemos tenido aquí otros escritores que han visto sus novelas llevadas al cine. Tú tienes todavía más contacto con otras artes, porque Buñuel en El laberinto de las tortugas se ha llevado al cine, Medea se ha llevado al teatro. ¿Cómo ves tu obra en otros lenguajes diferentes y a través de otros géneros y de otros estilos? Sí se ve buena tinta además de gente que les han adaptado obras y que no quieren saber nada de esas obras, ¿no? Bueno, Alan Moore, por ejemplo, con su Watchmen y con muchas más series, no quiere nada. Yo en mi caso estoy muy contento, ¿no? Con Buñuel estoy muy contento también. Participé en todo el proceso, participé en el guión, en el arte y todo, porque ya la película estaba muy bien producida, con José Luis Ángel como director de arte, y yo estaba viendo que se estaba haciendo muy bien, me pareció perfecto todo lo que se hacía, estoy muy contento con la adaptación. Además, siempre quedamos en eso, que fuese diferente al cómic, que fuesen dos seres diferentes que se complementasen, ¿no? La película y el libro, que ya el libro encuentre cosas nuevas en la película y viceversa. Entonces yo estoy muy feliz. También fui muy generoso con ese libro porque como nunca lo sentí tan mío, Buñuel es un personaje universal, no es mío, y fui muy generoso y lo dejé un poco en manos del guionista y del director. Sin embargo, si se hace una adaptación con los Bombillita, ese sí lo considero como un hijo para mí, un hijo ratón, suena un poco raro actualmente. Ese sí que estaría al pie de cada dibujo que salga porque es muy mío y ese tendría que ser totalmente controlado por mí, porque es muy personal. Pero con Buñuel lo dejé un poco hacer. Con Medea de Deriva también participé mucho en la obra de adaptación, de hecho todo lo que se proyecta detrás de Medea son escenarios míos, dibujados, y me pareció muy buena adaptación. Isidro Timón, que es el director, añadió tres monólogos que me parecieron muy bien añadidos, me encaja muy bien. De hecho estoy escribiendo el guión del largometraje ahora y no incluyo eso, todo se retroalimenta y me pareció muy buena adaptación. Y la tercera adaptación que tengo, que es la de Operación Frankenstein, el corto, pues hice los personajes yo, los dibujos de arte, hice cositas en el corto y también muy bien. O sea, es que he tenido suerte de momento, no hay nada que diga, vaya chapuza.
y con lo que sería más exigente sería con la automovilidad. Gracias. ¿Animáis a hacer otra pregunta? No sé si han traído, ¿alguno tenéis libros que hayáis comprado para que os dedique a dibujar al mismo? Bueno, ¿y los demás? ¿Se van al patio? Para los que quedáis aquí. Vamos por terminar aquí la charla entonces. Muchas gracias a Fermín, a los compañeros de Momento de que habéis participado y nos habéis ayudado a...